cómo están viviendo la cuarentena en el medio rural. Hoy nos queremos asomar a la realidad de nuestros vecinos en la provincia de Palencia y lo hemos hecho en Baltanás, en un municipio de la provincia palentina. Calles más vacías que nunca y sin contacto vecinal. Respeto absolutamente total al aislamiento social en lugares donde la falta de vecinos o las condiciones meteorológicas extremas pues ya les tienen acostumbrados a este tipo de aislamientos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es miércoles 18 de marzo, un día más. La pandemia del coronavirus es eje central, lógicamente, de este informativo, de este tipo de noticias. Les vamos a acercar la última hora sobre el número de contagios. Son 6, uno menos que ayer. También les acercaremos las nuevas medidas que ha adoptado el ayuntamiento. Durante el estado de alarma, el aparcamiento de la estación de Pequeña, sus 300 plazas serán gratuitas. Eso sí, en el resto de la ciudad se mantiene la hora. Por cierto, que desde la policía local ya han tramitado 20 denuncias para personas que no respetan el estado de alarma. Menores y adultos paseando por las calles. Desde el ayuntamiento apelan a la responsabilidad personal para salir pronto de esta situación. Cerrados por obligación, pero también por responsabilidad. Así están los pequeños comercios de la ciudad, excepto los de alimentación. Por eso piden al Gobierno central más apoyo del ya anunciado y esperan que los vecinos les agradezcan el esfuerzo comprando luego en el comercio de cercanía y evitando las grandes superficies. Afrontar la cuarentena en casa es sin duda un desafío que pone a prueba la composición de nuestros hogares. En Palencia cerca de 20.000 personas viven solas y 2.500 comparten piso con desconocidos. Dos situaciones muy distintas con ventajas e inconvenientes a la hora de realizar nuestro día a día. Y en esta temporada de aislamiento social, cada uno buscamos la manera de hacerlo un poquito más llevadero. En el mundo del deporte le echan también imaginación a las horas eternas encerrados en casa. Entre algunos deportistas y aficionados se está haciendo viral el reto de dar toques de fútbol a uno de los elementos más deseados de estos tiempos, un rollo de papel higiénico. Lo vamos a ver después también. Comenzamos con las novedades que nos deja la crisis del coronavirus en Palencia y con la crónica de este cuarto día de estado de alarma. A día de hoy hay 668 casos de coronavirus confirmados en nuestra capital. Son 237 más que en el último recuento. Por provincias está Burgos a la cabeza con 165, seguida de Salamanca 125 y León de 106. Por último, como está siendo habitual, está Palencia con tan solo 6 casos contagiados, 6 casos confirmados. Es, por cierto, uno menos que el registrado ayer. Por lo que se ha registrado, les podemos comentar ya un alta. De todos modos, tenemos que recordarles que no son datos reales, que solo se están realizando pruebas a hospitalizados y colectivos de riesgo. La prevención sigue siendo, por lo tanto, fundamental. 6 casos en Palencia. Hoy queremos centrarnos en el medio rural. El coronavirus está marcando los ritmos en todos los aspectos de la vida, también en los pequeños pueblos que viven sus consecuencias. Las calles están más vacías de lo habitual en localidades donde la despoblación es una realidad. Hoy hemos pasado la mañana en Baltanás para ver cómo afrontan esta situación excepcional sus vecinos. En Baltanás, un pueblo de poco más de 1.200 habitantes, la vida continúa. Eso sí, lo hace a un ritmo mucho más lento, marcado por el estado de alarma. Por sus calles nos hemos cruzado con algunos vecinos que acudían a comprar alimentos al estanco, al banco o a la farmacia. En todos los establecimientos guardaban las colas necesarias para respetar el aforo permitido. El parque estaba completamente vacío y han blindado la residencia de ancianos para proteger a los más vulnerables. En Baltanás solo se sale a lo imprescindible, a hacer la compra a la tienda de merche o a la farmacia. Eso sí, guardando los límites de aforo. El último por la farmacia, por favor. Poco a poco, la gente espera en la calle como puede y es un poco complicadillo. También guardan cola para acceder al banco o entrar al estanco. Los vecinos intentan protegerse por ellos y por los demás. Pues me pongo mi pañuelo e intento mantener las distancias.
El ayuntamiento parece un edificio fantasma. Solo una funcionaria atiende con cita previa o por teléfono, y en las residencias se han extremado las medidas de seguridad. Tenemos como un búnker la residencia de mayores, ahí no entra ni sale nadie. A Baltanas acuden vecinos de otras pequeñas localidades donde no disponen de tiendas ni servicios. Estos días son menos los que se acercan y los que lo hacen aprovechan la visita. Pues vengo de Hermedes y he venido aquí a comprar a Cereadoy, a la farmacia y al pescado. El parque se ha quedado sin niños que ahora tienen que entretenerse en casa. Lo que echamos en falta es la libertad, el poder salir. Por actividades tenemos un montón. En el medio rural, al igual que en el resto de las ciudades, viven esta situación con preocupación, pero con la seguridad de que juntos lo podremos superar. Y en las carreteras también se notan los efectos de esta crisis. Queremos mostrarles esta imagen. Fíjense, esta carretera que une Palencia con Aranda de Duero soporta a diario un elevado tráfico de coches y camiones, puesto que es una de las rutas de acceso a Madrid. Sin embargo, esta mañana, fíjense, estaba absolutamente vacía. Esa era la imagen. Pocos turismos transitaban por esta vía, una imagen que se repite en otras muchas carreteras de toda la provincia. Aunque recordamos que los transportes pesados siguen siendo, eso sí, obligado, sigue habiendo camiones, lógicamente, por las carreteras para garantizar el abastecimiento de productos. Y más imágenes también grabadas hace unos instantes. Ya han comenzado en Palencia, en la calle Gabriel de Castilla, las labores de instalación de una carpa sanitaria. Está ubicada junto al Centro de Salud de la Puebla, en la capital, y podrá ser utilizada como lugar de triajes si las medidas sanitarias así lo indican. En Palencia capital, el servicio de la hora seguirá funcionando, pero será gratuito a partir de hoy. Dejar el coche en la estación de Pequeña. Durante la jornada de ayer se produjeron 22 denuncias a viandantes y otras 4 a conductores. Además, se ha ordenado desalojar el estacionamiento de caravanas de la Isla Dos Aguas. Ninguno de los 25 corporativos municipales hasta el momento presenta síntomas o está contagiado. El Ayuntamiento de Palencia Capital, pese a las críticas de particulares y trabajadores, mantiene la hora para aparcar. Estudiaremos diariamente el aplicar otras medidas. No obstante, abre al público y sin coste la estación de Pequeña, 300 plazas gratuitas. 300 plazas que se podrá aparcar libremente, sin gasto alguno, sin límite de tiempo, dando así una solución a los problemas de aparcamiento de larga duración. Con respecto a los incumplimientos, que los sigue habiendo, y si no, miren, la policía local sigue trabajando. 22 denuncias a viandantes y 4 denuncias a conductores. Menores y adultos dando paseos, escuchando música, en grupos, con actitudes irresponsables. Incluso algunos reincidentes. Además, se ha tenido que actuar para desalojar este aparcamiento de autocaravanas, ahora mismo con un solo vehículo, pero casi lleno a primera hora de la mañana. Un asunto más, es imprescindible que todos los grupos de voluntariado se organicen a través de la Agencia de Protección Civil, llamando a este número. Nadie debe hacer este tipo de labores sin control. Pero es necesario que los voluntarios estén protegidos, es necesario que los voluntarios estén coordinados y es necesario tener en todo momento conocimiento de las personas que pueden acceder a los domicilios, formarles adecuadamente, así como distribuir sus tareas. Como establece el Real Decreto de Alarma, se aplazan algunos impuestos como el IBI. Ninguno de los 25 corporativos está afectado ni presenta síntomas. El pequeño comercio sabe que es hora de ser responsable y ha acatado la orden del cierre de todos sus establecimientos sin ningún tipo de problema, pero creen que las medidas que ha tomado el Gobierno central en materia económica son totalmente insuficientes. Desde el Centro Comercial Palencia Abierta piden más de la Administración central para afrontar estos momentos y esperan que los vecinos se acuerden de ellos cuando todo esto haya pasado. Cerrado, cerrado y cerrado. Así está en la mayoría de los pequeños comercios de toda la provincia. La inmensa mayoría de los comercios están cerrados como corresponde, por una cuestión lógica de responsabilidad. Cierran por responsabilidad, pero también quieren dejar atrás esta crisis sanitaria sin precedentes y por eso lo que piden al Gobierno de España es que se les tenga en cuenta para no salir de esto perjudicados. Espero que haya una reflexión sobre qué medidas se van a tomar con los autónomos, porque si no, la mayor parte
parte de nosotros, no vamos a poder continuar. De momento, las ayudas anunciadas para paliar la situación de los autónomos, insisten, son insuficientes. Nosotros no tenemos ningún ingreso, pero seguimos manteniendo los gastos y muchos además. Necesitamos una exención de los pagos. Si lo aplazamos, simplemente la agonía va a ser más larga y más lenta, pero necesitamos que quiten esos pagos porque no vamos a poderles hacer frente. Desde la Asociación de Comerciantes Palencia Abierta quieren reconocer la labor de los pequeños comercios de alimentación que estos días se mantienen abiertos para abastecernos. Especialmente recuerdan la Plaza de Abastos. Lo están organizando muy bien. La gente suele hacer los pedidos por teléfono, con lo cual solo tienen que ir a recogerlos. Eso supone muchísimo menos riesgo. Por eso piden que se valore más que nunca al comercio de proximidad, en clara desventaja con las grandes superficies. Los efectos de la crisis del coronavirus ya empiezan a notarse en la economía de la provincia. La Consejería de Empleo e Industria ha recibido en solo un día 58 expedientes de regulación temporal de empleo, ERTES. En total hay afectadas 366 personas, trabajadores palentinos. Las solicitudes de los expedientes se registraron durante la mañana de ayer a través de la sede electrónica de la Junta. Desde la Administración Regional y el Ministerio se han comprometido a agilizar y simplificar las gestiones como medida de apoyo a las empresas y para garantizar que una vez acabe el estado de alarma se vuelva a contratar a esos empleados. Y el Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León valora positivamente la decisión del Gobierno de la Nación al poner a disposición de la sociedad 200.000 millones de euros ante el desafío sanitario al que nos enfrenta esta situación, al que se enfrenta el país. El Consejo solicitó medidas de carácter fiscal, laboral, financiero y administrativo y considera que con el anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo Nacional, Pedro Sánchez, en principio las cosas podrían comenzar a ir bien. Afrontar el confinamiento en el ámbito de lo privado en nuestras casas es también un reto. Según los últimos datos del INE de 2018, en Palencia cerca de 20.000 personas viven solas, una situación que puede ser especialmente difícil para las personas mayores. Otro desafío es, por ejemplo, compartir piso con desconocidos, una situación en la que se encuentran 2.500 personas en Palencia. En Palencia hay cerca de 67.000 hogares. En aproximadamente 1 de cada 3 vive una persona sola. No existen datos provincializados al respecto, pero sí regionales, y en Castilla y León más de la mitad de las personas que viven solas son mayores de 65 años. Destaca además el porcentaje de viudas. En Castilla y León, 1 de cada 4 personas que vive sola es una viuda. Y un dato para la perspectiva de género: 4 de cada 5 personas que viven solas después de perder a su pareja son mujeres. Retornando a Palencia, son muchos los que tendrán que pasar en soledad este confinamiento, pero también hay otras situaciones potencialmente problemáticas. En la provincia, 2.500 personas comparten pisos sin tener entre ellas relación familiar. Y un dato aún más arduo: en 900 hogares conviven 2 núcleos familiares distintos. Este número es similar al de casas muy ocupadas con 5 o más personas de una misma familia. Son 900 los hogares en los que vive una pareja con 3 o más hijos. Cada situación genera unas ventajas y unas desventajas. Un positivo en una casa con 2 familias, con desconocidos o con niños mediante, o una persona sola que no puede tan siquiera hacer la compra por sí misma. Los palentinos afrontan, en el ámbito de lo privado, un reto que durará semanas. Y les recordamos que para no colapsar los centros de salud y los hospitales han quedado suspendidas las consultas programadas en atención primaria y especializada. A partir de ahora, cuando necesiten una receta de una medicación que estén tomando, tan solo tienen que llamar al teléfono 91 503 8030 y automáticamente se les cargará en la tarjeta para que puedan ir así a la farmacia a por ella. El objetivo no es otro que evitar el desplazamiento de pacientes y las posibles aglomeraciones en las salas de espera. Y los sindicatos denuncian que la Junta ha abandonado a los trabajadores de los servicios sociales privándoles de cualquier medida de prevención frente al coronavirus. Recuerdan que
Estos más de 300 trabajadores atienden diariamente a mayores, personas con discapacidad o dependientes y que por lo tanto es un colectivo de riesgo, críticas a las que ya ha respondido la Junta, que asegura que las medidas de protección están garantizadas y que cuentan desde el pasado 28 de febrero con un protocolo específico para garantizar tanto la atención a nuestros mayores como la seguridad de los trabajadores. Y un importante aviso para los más de 500 estudiantes de segundo de bachillerato que tenían previsto presentarse este año a la EBAU, a la prueba de acceso a la universidad, porque finalmente se ha decidido aplazarla por la alerta del coronavirus. Eso sí, el examen sí se realizará. Estaba previsto que la tradicionalmente conocida como la selectividad se celebrara antes del 18 de junio, pero ahora queda aplazada sin fecha a la espera de cómo evoluciona la crisis sanitaria. Algunas universidades contemplan el mes de septiembre como el peor de los escenarios. Y los sindicatos denuncian que no se están tomando las medidas necesarias para evitar contagios en las prisiones, como es el caso del Centro Penitenciario de La Moraleja, en Dueñas. Se lo contamos a continuación junto con otras noticias que nos deja el día en nuestro capítulo de breves. ACAIP y UGT denuncian que instituciones penitenciarias no están tomando las medidas necesarias en las prisiones para evitar el contagio por coronavirus. Aseguran que no hay distancia personal, que sí que hay mascarillas y guantes, pero que no van a durar mucho. Por esa razón, ambos sindicatos solicitan que se mantengan las puertas abiertas en los lugares que sea seguro hacerlo para evitar tocar pomos, que se refuerce la limpieza que haya en los turnos en el personal para evitar estar todos juntos. También piden que envíen a casa a los trabajadores que tengan familiares en casa especialmente vulnerables ante la infección. CESIF pide a Educación que se refuerce la plataforma online con el fin de que se atienda convenientemente a los alumnos. También piden al Ministerio que vayan adaptando los calendarios escolares a la nueva situación. Suspendidas las fiestas de Fromista en honor a San Telmo, que se iban a celebrar entre el 17 y el 26 de abril. El acto más significativo de estos festejos es el Ole, una procesión en la que se baila en torno a una cruz de madera llamada Vitor. Una aclaración relativa a los datos confirmados en Palencia, los casos positivos. En esta provincia en ningún caso hubo 7 casos confirmados de coronavirus. Los datos reales son 6 casos en este momento, 6 casos confirmados, y sí que es verdad que hay un alta, pero 6 casos confirmados en este momento. Ese es el dato oficial que nos hacen llegar desde la Junta de Castilla y León. De los expedientes de regulación de empleo temporales no se libra tampoco el mundo del deporte. Un equipo del EP Oro ya ha tomado esa decisión que podría seguir a continuación en Palencia y se lo contamos. El Levitet Huesca ha sido el primero en tomar la decisión de aplicar un ERTE a toda la plantilla y al cuadro técnico, y todo hace indicar que su camino será seguido por otros clubes, incluidos el Chocolate Estrapa Palencia, que ya ha estudiado esa posibilidad con expertos jurídicos y que podría aplicarlo en breve, y más tras los acuerdos tomados por el Gobierno al respecto. En torno a la suspensión total de la Liga, la comisión delegada ha pedido opinión a los clubes. La del equipo colegial es clara: esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y decidir qué hacer. De momento, la CB ha decidido suspender la competición hasta el 24 de abril. Cada uno buscamos la manera de hacer más llevadera esta situación, también en el mundo del deporte. Fíjense cómo lo afrontan algunos clubes y deportistas palentinos de una forma muy curiosa. Hay muchas formas para hacer más llevadera esta cuarentena en casa por el estado de alarma. En el mundo del deporte se ha hecho viral un ejercicio de habilidad que consiste en dar 10 toques a un rollo de papel higiénico, y jugadores de diversos clubes palentinos lo han hecho suyo, demostrando, con más o menos calidad, sus habilidades. En el Castilla-Palencia, para dar ánimos a la tropa, han recordado momentos importantes en la historia del club, especialmente aquel ascenso en el último segundo marcado por su portero. Imágenes de la 8 Palencia. En el balopal todo es más didáctico. Ha recomendado a sus jugadores que durante este periodo lean libros, vean series y películas relacionados con el deporte. Vamos a continuación con la previsión meteorológica. Mañana seguimos con buen tiempo, pero no durará mucho porque a partir del viernes regresan las lluvias y vuelve el frío.
Para mañana jueves seguimos con tiempo agradable en la provincia de Palencia, eso sí, con cielos parcialmente cubiertos en la montaña palentina. Se descartan heladas, los termómetros no bajarán de los 4, los 5 grados y las máximas rondarán en algunos puntos los 20 grados como en Cervera de Pisuerga o Aguilar de Campo. También cielos con intervalos nubosos en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, donde los termómetros oscilarán entre los 4 de mínima y los 19 de máxima. Las nubes no desaparecerán del cielo, especialmente en la primera mitad de la jornada, tampoco en el resto de la provincia, aunque por la tarde va a brillar el sol y los termómetros alcanzarán los 20 grados en localidades como Fuentes de Nava, Fromista, Villada o Villarramiel. Temperaturas suaves que se mantienen similares a las de las últimas horas también en la zona sur de la provincia. Alcanzarán los 20, por ejemplo, en Dueñas o en Venta de Baños, también en la zona del Cerrato, donde además va a brillar el sol durante mañana jueves todo el día. Una imagen que se repite en Palencia capital, cielos completamente despejados, va a brillar el sol y el tiempo agradable entre los 4 y los 20 grados de máxima. Sin embargo, a partir del viernes el tiempo empieza a cambiar, especialmente el fin de semana, cuando regresan las precipitaciones y bajan las temperaturas. Con motivo de la pandemia del coronavirus, la Diputación prestará sus servicios de administración de manera telemática. Si fuera imprescindible la atención presencial, deberá solicitarse. Solo se atenderá con cita previa. Pónganse en contacto con el departamento que corresponda a través de sus respectivos teléfonos o con los correos electrónicos que aparecen en la web de la Diputación, www.diputaciondepalencia.es. Hoy terminamos aclarando de nuevo el número de casos positivos confirmados en la provincia de Palencia. Ayer esta casa y el resto de medios de comunicación dimos cuenta de que había un total de 7 casos. Se debió a un error de la Junta de Castilla y León que dio un caso por duplicado. Los datos reales en Palencia en estos momentos son 6 casos positivos confirmados y un alta. Vamos a ir terminando en estos momentos difíciles, extraños, en los que muchos están encerrados en casa por el bien de todos. Está saliendo a la luz la solidaridad de las personas, de los palentinos. Y esa solidaridad puede ser sinónimo en algunas ocasiones de entretenimiento y diversión. Un ejemplo lo encontramos en este vecino de la capital palentina. Escuchen. Todos los días después del aplauso sanitario, a las 8 de la tarde, toca la trompeta, el Resistiré, una canción que se ha convertido en un himno. Con esas imágenes nos vamos. Más información a las 8 de la tarde.